por uno más. Usted va a predicar por uno más. Usted va a hablar de Cristo por uno más. Usted va a ayudar a uno más. Usted va a restaurar a uno más. Usted va a discipular a uno más. Usted va a alcanzar a uno más. Hasta que todos declaren que no hay nada mejor que ser cristiano. Dios es bueno y maravilloso. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, en este día, Señor, y te pedimos en el nombre de Jesús que seas tú hablando, dirigiéndonos, hablando a las áreas más profundas de nuestra vida, de nuestro corazón, Señor. Que salgamos de este lugar edificados, que salgamos de este lugar, Señor amado, siendo ministrados por tu palabra, por tu presencia. Gracias, Señor amado. Te damos a ti gloria y honra y honor en el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a estar hablando acerca de una de las cosas que yo sé que a principio, cuando estemos hablando de esto en la primera parte, usted se va a estar preguntando ¿por qué estamos hablando de algo así en la iglesia un domingo en la mañana? Sí, o sea, ¿por qué tenemos que hablar acerca de la queja y el peligro de vivir una vida de quejas y de estarnos quejando todo el tiempo? Porque vivimos en una sociedad, si puede arreglarle por favor si escucho un eco bastante fuerte, si se lo puedes arreglar te lo agradezco. Pero generalmente cuando venimos y miramos la queja, vivimos en una sociedad en lo que como que la queja es algo normal por todo lo que estamos viendo y se hace tan normal estarnos quejando de todo. Yo hay veces que en forma de broma digo que hay gente que va a llegar al cielo y se va a quejar en el cielo. O sea, van a llegar y van a renegar por los ángeles cantando porque las calles de oro no le tocaron su mansión en las calles de oro y todo eso, porque ya se vuelve una costumbre para muchas personas el estarse quejando. Pero hoy yo quiero venir y que miremos en realidad cómo es que la queja nos mete en un desierto más profundo. Sí, o sea, cómo la queja nos mete en un desierto más profundo. Y yo creo que esto es bien importante, de que podamos ver los peligros de la queja, ¿ok? Y lo primero que quiero decirles es que la queja no debemos tomarla en poco. La queja es una manifestación externa de algo que existe en lo interno. ¿Sí? O sea, la queja es una manifestación externa de algo que existe en lo interno. O sea, cuando nuestros pensamientos ya han procesado cierta información y ahora lo manifestamos en frustración, eso es quejarse. Pero la queja que manifestamos en la mayoría de las ocasiones representa algo un grado de insatisfacción que está dentro de nosotros, a lo que nosotros en realidad no le prestamos atención y ahora lo manifestamos en lo externo. Y mire lo que Job dijo en capítulo 10 del libro de Job en el versículo 1. ¿Okay? Voy a leer solamente un solo versículo, pero es importante que lo busque para que usted lo pueda marcar en su Biblia. Y en Job capítulo 10, en el versículo 1 dice así. Yo le voy a dar tiempo a que lo encuentre, porque este versículo es bien importante. Dice: estoy harto de mi vida. Dejen que desahogue mis quejas abiertamente. Mi alma llena de amargura debe quejarse. ¿Qué versículo tan impresionante? Job habla acerca de, ustedes todos conocemos la situación externa, los problemas externos que Job estaba enfrentando, pero él está hablando y su queja nace de una frustración que tenía en lo interno. Al punto tal que él dice: estoy harto de mi vida. Ahí es donde está la raíz del asunto. Estoy harto de mi vida. Dejen que desahogue mis quejas abiertamente. O sea, el resultado de mi queja en lo externo revela el problema o la insatisfacción interna que Job estaba viviendo, obviamente por los problemas o las situaciones que estaba atravesando.
Pero lo que quiero llegar es de que cuando nos estamos quejando, generalmente lo que pensamos es de que nos estamos quejando de cosas que están pasando en lo externo. Y yo quiero llevarlos a que cuando estamos quejándonos en lo externo, que analicemos en realidad qué está ocurriendo dentro de nosotros en lo interno. Cuando una persona se queja constantemente de su matrimonio, de sus hijos, de el weather, de lo que sea, ellos piensan que si su situación cambiara, entonces no tuvieran de qué quejarse. Usted conoce a una persona que le dice, es que me quejo por esta razón. ¿Sí? Si mi esposo cambiara, ya no tuviera de qué quejarme. Si mis hijos hicieran lo correcto, ya yo no me quejaría. Pero yo quiero decirle que eso no es del todo real. Cuando estamos acostumbrados a quejarnos, no importa lo que cambie a nuestro alrededor, siempre encontraremos razones para quejarnos. Es como, yo no sé cuántos de ustedes tienen DirecTV. Y en DirecTV, usted, si tiene DirecTV, usted tiene, qué sé yo, 400 canales. Y nunca le ha pasado a ustedes que tienen cable de que están buscando qué ver. Tienes 400 canales. Es más, si te dijera tienes 50 canales, no importa, tienes 50 canales. Y no le ha pasado, o usted conoce a alguien que está cambiando canales, o sea, y ya van 15 minutos entre todas las programaciones de todos los canales, pero todavía está buscando qué ver. Y luego al final dice, no voy a ver nada porque no hay nada que ver en la televisión. Tienes 400 canales. Ciertamente hay algo que ver, pero el asunto es de que la persona que se queja piensa, si mi situación cambia, entonces ya yo no me quejo. Pero aun cuando la situación cambia, siempre encuentran razones para quejarse. Porque la queja manifiesta un problema interno más que la condición externa. El segundo peligro de la queja, y este es un poco más complejo y por favor preste la atención, y es que la queja expresa nuestra insatisfacción hacia Dios. Mediten eso por un momento. Cuando nos quejamos de la lluvia, del calor, es que es difícil no quejarse del calor en Texas, pero del frío, de quien verdaderamente nos estamos quejando es de Dios, porque es Dios quien envía el calor, el frío, la lluvia. Ahora, yo sé que eso suena algo exagerado, ¿sí? Yo sé que suena algo exagerado, pero yo quiero que usted medite en esto. El problema es que lo que toleramos hoy nos conquista mañana. Cuando vemos cosas de manera tan inofensiva como la queja, entramos en este patrón de conducta en el que ahora lo hacemos parte de nuestro estilo de vida. Y es bien difícil salir a la calle y decir, ay, el calor de Texas. Si usted sabe que vive en Texas y sabe que está caliente, ¿cuál es el afán de cada vez que salimos a hablar acerca del calor? Ahora, es más complejo que eso, porque eso estoy hablando de algo tan superficial como lo es el clima, el weather. Pero cuando creemos en la soberanía de Dios, entonces tenemos que creer que todo lo que nos ha llegado a la vida, aun aquellas cosas que no nos agradan, están dentro del propósito perfecto de Dios para nuestra vida y no es obra de la casualidad del mundo. Se fija que cuando hablo acerca del weather de una manera superficial, o sea, lo entendemos, lo aceptamos, pero cuando ahora yo les digo, ¿sabes qué? Eso que estás atravesando, por duro, difícil que parezca, Dios aún está en medio de todo eso. Ahora gravitamos, o sea, nos movemos hacia el decir, pero no, Dios no puede estar entonces, o no lo decimos así abiertamente, pensamos, Dios no puede estar en control de esto, porque si estuviera en control de esto, yo no estuviera sufriendo
esta parte de mi vida. Por eso es que cuando nos quejamos tenemos que tener mucho cuidado. Porque cuando nos quejamos del desenlace de nuestra historia, de quien en realidad nos estamos quejando, es de Dios. En Job capítulo 21, él dice lo siguiente. En el versículo 2 él dice: escuchen con atención lo que digo. Escuchen con atención lo que digo. Es una forma de consolarme. Miren esto. Ténganme paciencia y déjenme hablar. Después de que haya hablado, podrán seguir burlándose de mí. Versículo 4 dice: mi queja es con Dios, no con la gente. Tengo buenas razones para estar impaciente. Y esto es lo que muchas personas no razonan. Que cuando nos quejamos de nuestra situación, de nuestra condición, de quien verdaderamente nos estamos quejando es de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no me sana. Porque Dios no acaba de resolver mi problema familiar. Porque Dios no me da un mejor trabajo. Y no le echamos la culpa a Dios de esa forma. Pero si entendemos que Él es soberano, si entendemos que una hoja no cae de un árbol sin que Él la sepa, entonces analice cómo nuestra queja está manifestando nuestra insatisfacción con Dios. Y esto fue lo que vimos con el pueblo de Israel. Ellos llevaban más de 400 años de esclavitud. Dios les dijo por medio de Moisés que lo liberaría, y la intención de que Dios le dijo, cuando usted lee Éxodo capítulo 5, no lo busque, Dios le dijo a Moisés: dile al pueblo que yo los voy a sacar, y dile a Faraón que yo los voy a liberar, que los deje ir para que me hagan fiesta en el desierto. Ahora Dios viene y los libera con mano fuerte, los saca de la esclavitud, los saca con las manos llenas, se ven frente al mar rojo, y ¿qué es lo que hace? Se quejan. Luego Dios viene y mata a sus enemigos. Se ven en el desierto, y ¿qué hicieron? Se quejaron. Y en su queja convirtieron un camino de 11 días o de 40 días en más de 40 años. En Éxodo capítulo 14, véalo ahí conmigo, por favor. Nos revela, y no voy a leer todo porque la semana pasada hablamos ya acerca de esto. Pero en el versículo 12 nos revela que cuando los egipcios venían siguiéndolos, el pueblo se quejó contra Moisés. Pero llegó un momento dado en que cada vez que el pueblo se quejaba contra Moisés, había momentos en los que Moisés le decía: ¿por qué se quejan contra Dios? En el versículo 31 de Éxodo 14, ahí sí quiero que mire ese, nos dice así: después que se quejaron y Dios abre el mar rojo, ellos pasan a través del mar rojo, Dios ahoga a los egipcios. Mire lo que dice el versículo 31. Éxodo 14, 31. Cuando el pueblo de Israel vio el gran poder que el Señor había desatado contra los egipcios, se llenaron de temor reverente delante de él. Entonces pusieron su fe en el Señor y en su siervo Moisés. Ahora, mira dónde lo quiero llevar. El pueblo, estando en esclavitud, se quejaban. Dios los saca de la esclavitud, se gozaron. Ahora se vieron frente al mar rojo, se quejaron. Ojo, Dios los atraviesa a través del mar rojo, mata a sus enemigos. Dice el versículo 31 que el pueblo, cuando vio lo que sucedió, ellos se llenaron de un temor reverente delante de él. Se supone que después de esto, se supone que ellos dijeran: oh men, ahora voy a confiar en Dios.
Capítulo 15, la primera parte del capítulo 15, ¿qué es lo que nos revela? Nos revela acerca de cómo ellos adoraron a Dios, ellos glorificaron a Dios, levantaron una alabanza a Dios. Capítulo 16, se quejaron. Luego se siguieron quejando a través de todo el desierto. Es que tenemos hambre, es porque Dios nos trae hasta aquí, es que estas aguas están amargas, es que ahora queremos pan, es que ahora queremos carne. Y todo el tiempo se quejaron. Al punto tal de que cuando Dios los lleva a las faldas de la tierra prometida, les recuerda: durante todo este proceso de este desierto, mientras ustedes se quejaban, yo siempre estuve con ustedes. Jamás se hincharon sus pies y jamás sus vestidos se pusieron viejos en ustedes. Pero ellos se acostumbraron a quejarse. En Números 11 se quejaron, Números 12 se quejaron, Números 14 se quejaron. Y pareciera que se quejaban contra Moisés. Pero mire cómo Dios interpretaba sus quejas. En Números 14, versículo 27. El 26 dice: entonces el Señor les dijo a Moisés y a Aarón: ¿hasta cuándo, dice el 27, hasta cuándo debo tolerar a esta perversa comunidad y sus quejas en mi contra? Sí, he oído las quejas que los israelitas tienen contra mí. Escúcheme, porque esto es muy serio. Ellos se quejaban y protestaban con Moisés. En ningún momento ellos se voltearon con Dios y le dijeron: ¿y tú qué pasa que no haces nada? Ellos se quejaban contra Moisés. Pero Dios le dice a Moisés: yo he estado escuchando cada queja que ellos han levantado en mi contra. Así como Dios escucha tu alabanza, así también escucha nuestras quejas. Inclusive, para que usted vea el peligro de la queja, en el libro de Judas, en el único capítulo que tiene, iba a decir el capítulo 1, pero nada más tiene uno. Mire lo que dice el versículo 14. Enoc, quien vivió en la séptima generación después de Adán, profetizó acerca de estas personas. Dijo: escuchen, el Señor viene con incontables millares de sus santos para ejecutar juicio sobre la gente de este mundo. Ojo, declarará culpable a los seres humanos por todos los actos perversos que cada uno haya hecho, y a los pecadores rebeldes por todos los insultos que hayan dicho contra él. Versículo 16. Estos individuos son rezongones, se quejan de todo y viven solo para satisfacer sus deseos. Son fanfarrones que se jactan de sí mismos y adulan a otros para conseguir lo que quieren. Qué duro versículo encontramos ahí. Esto es para que veamos que cuando nos quejamos y estamos renegando, no es que Dios está diciendo: oh, es que yo lo entiendo. Y nos revela la razón de la queja. Nos dice que el versículo 16: estos individuos son rezongones, se quejan de todo y viven solo para satisfacer sus deseos. Generalmente cuando nos quejamos, ¿por qué nos quejamos? Porque no se están satisfaciendo mis deseos. No se están haciendo las cosas como yo quiero. Por eso me quejo en el matrimonio, porque no se están haciendo las cosas como yo quiero. Por eso me quejo de mis hijos, porque no hacen las cosas como yo quiero. Me quejo de la iglesia porque no hace las cosas como yo quiero. Y nos lleva a esta mentalidad de superioridad. Lo que me lleva al tercer peligro de la queja. Y es que la queja nos limita de confiar en las promesas de Dios.
El pueblo de Israel estuvo más de 10 generaciones en esclavitud. Y la generación que fue liberada y que vio a Dios haciendo grandes cosas, no pudieron entrar en la tierra prometida porque la queja los limitó de poder confiar en Dios. Les voy a mostrar un versículo en el Salmo 106 que es impresionante. En el Salmo 106, en el versículo 24, dice así: el pueblo se negó a entrar en la agradable tierra porque no creían la promesa de que Dios los iba a cuidar. En cambio, rezongaron en sus carpas y se negaron a obedecer al Señor. Versículo 26 dice: por lo tanto, Él juró solemnemente que los mataría en el desierto, que dispersaría a sus descendientes entre las naciones y los enviaría a tierras distantes. Qué impactante el versículo. Nos revela cómo la queja nos limita de poder confiar en Dios. Nos revela que en muchas ocasiones, aun cuando Dios toma la decisión de querer hacer algo en nuestras vidas, muchas veces nuestra falta de confianza es lo que limita el ver manifestado en nuestras vidas lo que Dios ha decidido hacer. Porque en vez de alabarlo, nos quejamos. Nos revela de cómo muchas veces no vemos a Dios haciendo algo en nuestra familia, matrimonios, en finanzas, en lo que sea, porque todo lo que hacemos es quejarnos. Y aquí nos dice como que Dios tenía todo planificado para que ellos entraran. Pero fíjenlo como lo dice: ellos se negaron a entrar en la tierra agradable. En otras palabras, Dios les da la promesa, y muchos cristianos hacemos esto. Dios les da la promesa, pero estamos tan acostumbrados a quejarnos que preferimos no creer la promesa para tener una razón para quejarnos. Sonido, ¿puedes darle el piano, por favor? En el libro de Filipenses, en el capítulo 2 nos dice así: hagan todo sin quejarse y sin discutir, para que nadie, versículo 14, para que nadie, hagan todo sin quejarse y sin discutir, para que nadie pueda criticarlos. Lleven una vida limpia e inocente como corresponde a hijos de Dios, y brillen como luces en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. Aférrense a la palabra de vida. Entonces, el día en que Cristo vuelva, me sentiré orgulloso de no haber corrido la carrera en vano y de que mi trabajo no fue inútil. Yo entiendo que en la sociedad es muy normal quejarse. Y mire, nos da un principio aquí. La palabra aférrense es tan importante, porque la palabra aférrense viene del griego epechó, que significa retener, sostener firmemente, prestar atención y esperar en. Entonces nos está diciendo: hagan todo sin quejarse y sin discutir. Lleven una vida limpia, pero nos dice que la manera de nosotros vivir una vida libre de quejas es aferrándonos, es reteniendo, es sosteniendo firmemente la palabra. Aférrense a la palabra de vida. Yo les quiero hacer esta pregunta para que usted medite en esto. Para los que están en Cristo, ¿acaso hoy usted no está viviendo una mejor vida que la que vivía en el mundo? ¿Acaso la razón por la que usted sigue buscando a Dios no es porque usted entiende que su vida sin Cristo
¿Estaba destinada al infierno? No todo el mundo tuvo un testimonio de drogadicción o de adulterio o de alcoholismo, pero aún aquellos que vivieron una vida dentro de los parámetros de la sociedad normal, ¿acaso no pueden admitir que ahora que están en Cristo su vida es completamente diferente, se sienten completamente llenos? ¿Por qué quejarnos entonces? ¿Sabe por qué nos quejamos? Porque ahora hacemos como el pueblo de Israel. Oh, gracias Señor que me libraste. Ay, Él es lo mejor. Pero no hace nada más que algo no salir como esperamos. No hace nada más que algo vernos en una situación difícil. Y ahora comenzamos a quejarnos. Pero cuando Dios nos saca, ay no, el Señor estuvo conmigo. Pero no hace nada más que venir y vernos en otra situación y volvemos a quejarnos. La queja no tiene lugar. O sea, una vida de quejarse no tiene lugar en nuestra vida. Cuando reconocemos lo que Él ha hecho por nosotros. Ahora, todos vamos a atravesar un momento o momentos dolorosos y difíciles en los que sentiremos una extrema necesidad de quejarnos. Y no estoy hablando de que si usted está pasando por una situación difícil, inclusive hoy en la reunión de pastores que tuvimos esta mañana, yo les decía que nosotros tenemos que aprender a aceptar la compasión de los demás. Estoy hablando de los pastores. O sea, porque decíamos, o sea, se nos hace difícil recibir compasión porque estamos acostumbrados a dar compasión. Y no estoy hablando de que usted no va a enfrentar momentos en los que no se va a quejar. Porque si le duele, le duele. Y si está difícil, para una gran diferencia en abrir mi corazón contigo y decirte, men, ayúdame, porque me siento débil en la fe, me siento emocionalmente afectado, me duele esta situación, a vivir una vida de renegar por la situación en la que estoy atravesando, son dos cosas completamente diferentes. Es más, se lo voy a demostrar. Hay una gran diferencia en quejarse con Dios y quejarse de Dios. Cuando me quejo de mi familia, de mi matrimonio, del trabajo, de la iglesia, de lo que sea, con alguien más, escúcheme, me estoy quejando de Dios. Yo sé, no pastor, me estoy quejando de Él. No, te estás quejando de Dios, que fue quien te lo dio a Él para que juntos tuvieran un matrimonio. Fue Dios el que te dio el trabajo. Fue Dios el que te llevó a esa iglesia. Fue Dios el que te dio los hijos. Entonces hacemos como Adán. La mujer que tú me diste, si no llega a ser por ella, estuviéramos bien. ¿A quién estaba culpando a Adán de su pecado? A Dios. Eso es quejarse de Dios. Pero hay una gran diferencia en quejarme con Dios. ¿Cómo es eso, pastor? Ahora esta misma situación, que ahora quisiera quejarme con este otro ser humano para que me dijera, ahora vengo y me quejo de eso con Dios. Señor, es que ayúdame, porque ¿quién se aguanta a esta mujer? Señor, ayúdame con mis hijos. Señor, tú conoces mi condición. Ahora te estás quejando con Dios. Y es una gran diferencia. Yo les voy a compartir esto. Batallé mucho para compartirlo. Producto del orgullo. Este año ha sido posiblemente el año más difícil de mi vida. El más difícil que conozco, o por lo menos en mi vida reciente. Hace unas semanas atrás hace unos meses atrás fui al médico. Le dije, ¿sabes qué? Siento unos mareos. Y el médico me dice, ¿sabes qué? Te voy a mandar al cardiólogo.
Esto es lo más reciente, esto no es todo lo que hemos atravesado en todo el año. Y cuando fui al cardiólogo, el cardiólogo me dice, ¿sabes qué? La electricidad de tu corazón no está dando el suficiente voltaje y está haciendo como un cortocircuito. Yo no sé cómo explicarle. Yo no sabía que habían electricistas del corazón, la verdad. Pero hay electricistas del corazón. Y la cosa es de que yo vine y dije, ok, fantástico, o sea, ¿qué se tiene que hacer? Me dice, no, tienes que ver a un especialista. Y te vamos a mandar esto. Y yo, bueno, ok. Y me preguntaba, dice, estos mareitos que me llegan y que ellos le llamaban desmayos, vienen porque la electricidad no está funcionando y de repente el corazón hace como que se apaga y vuelve a prender la electricidad del corazón. No sé cómo explicarle. Cuando voy al segundo diagnóstico hace unas 3 semanas atrás, yo vengo esperando, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a poner carga al corazón, la vamos a conectar con algo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pero me dice, no tienes un solo diagnóstico, ahora tienes 3. Y en ese momento, la verdad del caso, cuando hablaba con la cardióloga, ella me decía, ¿estás bien? Yo le decía, sí, estoy bien, porque yo no había procesado, o sea, como que no lo entendía. Y ese día yo le pedí al pastor Henker que fuera conmigo al doctor. No fue hasta que luego que salí de la cita que él me dijo, ¿cómo estás?, que pude verdaderamente no abrir mi corazón, porque si no hubieran descubierto que tenía. Usted sabe lo que quiero decir. Abrí mi corazón y me quebranté. Y le dije, fui por una cosa, no sabía que habían 3. Y pasé unos días bastante, fue un shock. Y en ese momento quise quejarme. Porque es que quejarse se siente rico. Quejarse se siente... Y me pasó el proceso del Salmo 13. Vaya al Salmo 13 conmigo. El salmista en el Salmo 13, él dice esto: oh Dios, ¿hasta cuándo te olvidarás de mí? ¿Será para siempre? ¿Hasta cuándo mirarás hacia el otro lado? ¿Hasta cuándo tendré que luchar con angustia en mi alma, con tristeza en mi corazón día tras día? ¿Hasta cuándo mi enemigo seguirá dominándome? Vuélvete hacia mí y contéstame, oh Señor mi Dios. Devuélvele el brillo a mis ojos o moriré. No permitas que mis enemigos se regodeen diciendo, lo hemos derrotado. No dejes que se regodeen en mi caída, pero yo confío en tu amor inagotable. Me alegraré porque me has rescatado, cantaré al Señor porque Él es bueno conmigo. Y yo sé lo que es pasar esas 3 etapas. En este último mes pasé esas 3 etapas. La primera parte fue decir, otra cosa más. Otra cosa que se suma a la lista de problemas y situaciones que hemos atravesado. El comenzar a evaluarte, ¿acaso estoy haciendo yo algo mal? ¿Hay algo que tengo que confesar delante de ti? Y también pasé ese proceso de queja. Como el salmista, la situación de él era diferente, pero decía, ¿hasta cuándo te olvidarás de mí? ¿Hasta cuándo mirarás para el otro lado? Y así es cuando nos quejamos. Eso es lo que estamos diciéndole a Dios. ¿Dónde estás ahora? Yo que te estoy sirviendo, yo que ahora cambié mi vida. Y se nos hace fácil quejarnos. Pero en vez de dejarme arrastrar por la queja, decidí hacer lo que tenía que hacer y buscar a Dios. Y entender que si comenzaba ahora a quejarme, iba a cargar a mi esposa, iba a cargar a mis hijos, iba a cargar a todo el mundo. Pero nadie tiene
la respuesta para mi situación. Solo Él. Y comencé a buscar a Dios más y más y más. Y mira qué interesante cuando comenzamos a buscar a Dios y nos quejamos con Dios. En una ocasión le estoy diciendo yo a Dios: Señor, pero ¿qué va a hacer de mi esposa, de mis hijos, de mis nietos si yo muero? Y escuché la voz de Dios que me dijo: ¿acaso tú crees que los amas más que yo? Y luego me dijo: ¿acaso tú crees que yo te necesito a ti para cuidar de ellos? Y parecieron unas palabras fuertes de parte de Dios, pero era lo que necesitaba escuchar en ese momento, de que Él está en control. Y por eso el salmista le dice al Señor: vuélvete hacia mí, contéstame, oh Dios, porque él decidió pues llevar su queja ¿a quién? A Dios, para recibir de Dios lo que él necesitaba para su vida. Y fue de ahí donde Dios comenzó a fortalecerme, al punto que me llevó a confiar en su amor inagotable. Y el salmista lo expresa después que se queja, después que lo busca. Él le dice: pero yo en tu amor inagotable me alegraré porque me has rescatado, cantaré al Señor porque Él es bueno conmigo. Y fue lo que comencé a hacer, a darle gloria a Dios por todo. Porque ¿acaso el hecho de que estamos pasando por una situación difícil invalida la bondad de Dios? Por supuesto que no. ¿Acaso porque perdemos el trabajo significa que Dios ha dejado de ser fiel? Por supuesto que no. Aun si tuviéramos que enfrentar la muerte, ¿acaso significa eso que Dios no ha sido fiel? Por supuesto que no, porque para eso creó la vida eterna. Yo vivo con la plena convicción de que en los desiertos de la vida, cuando siento la necesidad de quejarme, es mejor hacerlo en la presencia de Dios, porque es donde encontraremos la fortaleza que necesitamos. Y te dejo ir con este último salmo. En el Salmo 142, el salmista es todavía más específico. Él dice: clamo al Señor, ruego la misericordia del Señor, expongo mis quejas delante de Él y le cuento todos mis problemas. ¿Se estaba quejando el salmista? Sí, se estaba quejando. ¿Con quién se estaba quejando? Con Dios. ¿Qué es lo que te quiero decir hoy? Que sí nos vamos a quejar, pero donde primero tenemos que quejarnos es con Dios. Dice el versículo 3: cuando me siento agobiado, solo tú sabes qué camino debo tomar. Vaya donde vaya, mis enemigos me han tendido trampas. Busco a alguien que venga a ayudarme, pero a nadie se le ocurra hacerlo. Nadie me ayudará. A nadie le importa un bledo lo que me pasa. Y yo quiero cambiártelo. Nadie tiene la capacidad para ayudarte en lo que tú necesitas. Nadie puede quitarte el miedo, nadie puede quitarte el temor, nadie puede quitarte la angustia, solo Dios. 1000 abrazos no te van a fortalecer. 1000 mensajes de texto no te van a fortalecer. Pero cuando venimos a Él, que el salmista sigue diciendo: entonces oro a ti, Señor, y digo: tú eres mi lugar de refugio, en verdad eres todo lo que quiero en la vida. Oye mi clamor porque estoy muy decaído. Rescátame de mis perseguidores porque son demasiado fuertes para mí. Sácame de la prisión para que pueda agradecerte. Los justos se amontonarán a mí alrededor porque tú eres bueno conmigo. Yo quiero animarte a que hagamos esto. Todos vamos a pasar por situaciones difíciles
injustas, complicadas, dolorosas. Pero comencemos a depender de Dios y a quejarnos con Dios para recibir de Dios la fortaleza que necesitamos. Póngase de pie, por favor. Cierra tus ojos por ahí donde estás. Y en vez de comenzar a tomar decisiones radicales en contra de la voluntad de Dios, en vez de estarte quejando de la vida, la familia, el matrimonio, el esposo, la esposa, los hijos, el trabajo, la gente, ¿por qué no comienzas a quejarte con Dios? ¿Por qué no comienzas a decirle a Dios verdaderamente lo que Él ya conoce? ¿Y por qué no le expresas a Dios en esta mañana? Señor, ayúdame, fortaléceme, avívame, rescátame. Cuánto amor recibimos de Dios a través de su palabra. Esperamos que haya disfrutado de este mensaje, pero sobre todo, si Dios le habló al corazón y quiere comenzar una nueva relación con Él, escriba la palabra Cristo en los comentarios de esta transmisión. No tenga temor. Si no sabe cómo comenzar, lo acompañaremos en cada parte de este proceso. Si escribió la palabra Cristo, celebramos su decisión. Queremos felicitarle en una forma más personal. Alguien de nuestro staff le estará enviando un mensaje para saludarlo y ayudarlo en las dudas que usted pueda tener. También queremos recordarle lo importante que son sus donaciones a través de los diezmos y ofrendas, ya que con su aporte juntos extendemos el reino de Dios a otros países y otras comunidades que tanto lo necesitan. Recuerde que juntos acercamos la buena noticia de salvación a uno más para que uno más sea edificado, por uno más que sea bendecido, por uno más que sea restaurado, hasta que todos declaren que no hay nada mejor que ser cristianos. Dios los bendiga y nos vemos en nuestra siguiente transmisión.